Cojinetes de rodillos cónicos. Vimos en las grabaciones anteriores que los cojinetes de rodillos cilíndricos rectos pueden soportar cargas altas radiales, pero no así tanto, tanto soporte de cargas axiales o cargas de empuje. Los cojinetes de bolas pueden soportar cargas radiales moderadas y pequeñas cargas axiales. Los cojinetes de rodillos cónicos dependen del rodillo inclinado a un cierto ángulo para permitirles soportar tanto cargas altas radiales y axiales. Y los cojinetes de rodillos cónicos fueron popularizados por Timken Company. Es importante recalcar que los cojinetes de rodillos cónicos tienen características que los hacen complicados para el análisis y la deducción o el modelado de las fuerzas dentro del rodillo. De hecho, los fabricantes, en este caso Timken, que fue el que los popularizó, básicamente para la selección de cojinetes de este tipo, lo que ofrece son herramientas de software en las cuales ustedes pueden acceder en línea de forma gratuita y poder determinar cuál es el más apropiado para la aplicación de carga que ustedes están analizando. Aquí tenemos una figura de cuáles son las partes importantes de los cojinetes de rodillos cónicos. Tenemos la longitud del cono, que sería todo el ancho del cojinete. Tenemos los rodillos, que los rodillos están colocados en un ángulo, que ese ángulo les permiten soportar la carga axial y la carga radial al mismo tiempo. Tenemos las geometrías, lo que es el ancho del cojinete, lo que es la longitud de la copa. La copa es la que sostiene de forma externa los rodillos. Y también tenemos aquí el cono, que el cono es el que me permite a mí sujetarlos desde el anillo interno. Tenemos cara frontal, radio de la cara y otras geometrías que me permiten a mí hacer el ensamble del cojinete en el sistema de eje que voy a especificar. A grosso modo, los cojinetes de rodillos cónicos se pueden separar en dos partes, que es el ensamble del cono. El cono es esta parte de acá, donde tenemos el anillo interno, básicamente, que es el cono, los rodillos y la jaula. La jaula es el elemento que me permite a mí juntar los elementos y que estos eventualmente permanezcan unidos entre sí para que puedan girar a lo largo o rodar a lo largo del cono. Y en la otra parte la copa o el anillo externo, que en algunos casos esta copa o este anillo externo se especifica una parte dependiendo de los acabados requeridos a nivel geométrico en la posición del ensamble. También, como lo vamos a ver más adelante, puede ser la copa la que reciba la carga o puede ser directamente el cono el que la reciba. Los rodillos están usados para que el vértice virtual esté en la línea central del eje. Yo proyecto esta línea y proyecto esta otra y vamos a obtener la intersección en la línea de eje, aquí donde está trazado este eje. Y aquí también tenemos una perpendicular que es normal al rodillo. La conicidad permite un rodamiento de los rodillos en ángulo. La distancia A indica la ubicación efectiva axial para el análisis de fuerzas. Entonces esta geometría A me va a ubicar este punto G, que es el punto a partir del cual yo voy a hacer el análisis o el balance de fuerzas para la selección del cojinete correspondiente. Tenemos direcciones de montaje de los cojinetes. En este caso de los cónicos, se montan en pares en direcciones opuestas para contrarrestar las cargas axiales. Si se instala solamente un cojinete de rodillo cónico, este va a provocar por la misma geometría, puede inducir una fuerza axial y esa fuerza axial es necesario contrarrestarla con un cojinete que tenga ojalá la misma forma, solo que me contrarreste la fuerza axial en la otra dirección.
Entonces, esto nos lleva a dos posibles montajes. El primero es el montaje indirecto, donde en dicho montaje, ¿verdad? Lo que tenemos es que el ángulo que se forma directamente del cono que sostiene tanto el anillo como el, la copa, tienden a tirar el ángulo a encontrarse entre sí. Entonces aquí vemos donde el eje de la jaula o el eje del rodillo se proyecta hacia una dirección descendente, y en este otro caso también se proyecta en una dirección descendente, y obtenemos este ángulo que se forma acá de 90, que es la normal del rodillo, tiende hacia un punto A sub 0 y un punto acá B sub 0, que en este sentido se encuentran las líneas de acción de las fuerzas resultantes del cojinete. Entonces, el montaje indirecto tiene esta forma. El montaje directo, lo que hacemos es colocarlos, por decirlo así, espalda con espalda. Entonces ya la línea del ángulo ya ahora más bien no se encuentra, la parte descendente no se va a encontrar con el otro cojinete, sino que van a tender a alejarse, y por ende esa condición, igual yo la puedo analizar las normales a las perpendiculares al rodillo. Vamos a tener los mismos puntos de intersección de aplicación de la fuerza, solo que se nos van a generar dos geometrías que vamos a denominar el AE, que va a ser la propagación efectiva, y el AG, que va a ser la propagación geométrica. Entonces, en el montaje indirecto, el AE es mayor a la G, y en el indirecto, el AE es menor a la G. Entonces, también esa es otra forma de poder identificar la diferencia entre un montaje directo y un montaje indirecto. Es importante, ¿verdad?, que para la vista, este claro AE, o lo que es la propagación efectiva, es a través de los puntos A0 y B0 que las cargas radiales actúan perpendicularmente al eje de giro, y las cargas de empuje actúan a lo largo del eje de la flecha. En este caso sería esta línea que se forma acá. Aquí tenemos un catálogo típico de datos de Tinken para la geometría del cojinete. Tenemos el diámetro del eje o la flecha, el diámetro externo, que sería el mayor que va a tener el cojinete, el ancho, la clasificación de a 500 revoluciones por minuto para 3000 horas, que sería el L10, que se indica para este caso. El factor K, que más adelante vamos a ver qué significa ese factor K. El centro efectivo de carga, que sería esta distancia A, que normalmente siempre se marca en el catálogo, ¿verdad? Y es donde nosotros vamos a encontrar la línea de acción perpendicular de la fuerza sobre el eje. Los números de parte, tanto para el cono como para la copa. Recuerden que en este caso, algunos fabricantes permiten intercambiar dependiendo de las condiciones geométricas. El radio máximo de filete, R, el ancho en este caso, del cono. Vean que aquí tenemos todas las condiciones del cono, y aquí tenemos todas las condiciones de la copa. Tenemos los diámetros de los hombros de apoyo. Tenemos el radio máximo de filete del alojamiento, el ancho C para la copa, y los diámetros de los hombros de apoyo. Entonces, estas tablas ustedes las tienen en el libro, pero también, al igual que en los cojinetes de bolas o de rodillos rectos, también ustedes tienen esa información y la pueden buscar en catálogos correspondientes. Muy bien, entonces
vamos a ver cuál es la forma de tratar o cuáles van a ser las diferencias a las que nos vamos a enfrentar en un análisis de fuerzas o en un análisis de cojinetes de rodillos cónicos. Una carga radial inducirá una reacción de empuje debido al ángulo del rodillo. Entonces vamos a tener esta fuerza Fi que va a ser igual a 0.47 Fr entre K. Esta es una ecuación que proporciona Tinken, establecido por una carga radial con una zona de carga de 180 grados. Y aquí el factor K es la razón de la clasificación de la carga radial con respecto a la clasificación de la carga de empuje. K es dependiente de un cojinete específico y se tabula en el catálogo. Entonces, esta letra K, vemos que para los cojinetes, aquí tenemos el factor, y dependiendo del diámetro, dependiendo de las condiciones, vamos a tener un factor K, que es el que vamos a introducir directamente en esta ecuación. Aquí tenemos esta figura donde se muestra un par de cojinetes de rodillos cónicos montados de forma directa. Los vectores de fuerza que se muestran tal como se aplican al eje. Aquí está la fuerza RA y RB, que son en la dirección radial, y la fuerza IA y la fuerza IB debidas al efecto de las cargas radiales sobre los cojinetes cónicos. Tenemos una fuerza de empuje, una carga de empuje aplicada externamente sobre el eje desde alguna otra fuente. Aquí no se muestra dicha fuerza de empuje. Bueno, aquí está la fuerza de empuje, que es una fuerza externa. Y como la carga axial en un engranaje helicoidal, puede ser un ejemplo. Estos cojinetes van a experimentar, dijimos, cargas radiales y empujes, y por lo tanto es importante determinar las cargas equivalentes. Estos puntos GA y GB son los puntos que se indican en el catálogo donde van a estar ubicadas o donde va a estar la posición de la fuerza. Para determinar la carga equivalente, la carga radial equivalente para cojinetes de rodillos cónicos se encuentra de forma similar a como se vio en los rodillos de bolas y de rodillos, los de bolas y los de rodillos rectos, donde el Fe va a ser igual a una constante X por un factor de rotación por el FR más un factor Y por el F axial. Tinken recomienda que X sea igual a 0.4 y Y sea igual a K. Entonces, la ecuación se vuelve F igual a 0.4 FR más KFA, donde FA es la carga axial neta soportada por el cojinete, incluyendo la carga de empuje inducida por el otro cojinete y la carga axial externa soportada por el cojinete. Solamente uno de los cojinetes soportará la carga axial externa. Para determinar lo que es cuál cojinete va a soportar la carga axial externa, independientemente de la dirección de montaje o de la orientación del eje, una inspección visual determinará cuál cojinete está siendo comprimido, entre comillas. Y este cojinete, una vez identificado como comprimido, entonces es el que se va a asignar como cojinete A. Entonces, vamos a irnos a la figura A. Tenemos que la carga que se aplica acá es esta fuerza FA que me va a proporcionar hacia esta dirección. El movimiento del eje me va a provocar un movimiento sobre este cojinete directamente y por tanto este se va a considerar el cojinete comprimido entre comillas. Este sería el cojinete A. Ahora bien, cuando la fuerza se aplica directamente sobre la copa, entonces esta copa lo que está haciendo es jalarme estas partes y el cojinete se está viendo comprimido en esta dirección.
Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el que está siendo comprimido es este de aquí abajo, por lo tanto, a ese se le va a designar como cojinete A. Entonces, esto es muy fácil de identificar, nada más tienen que tener mucho cuidado en hacer la identificación correcta de hacia dónde van dirigidas estas fuerzas. Es importante recalcar que si no hay empuje externo, cualquier cojinete puede etiquetarse arbitrariamente como cojinete A. Además, hay que determinar cuál cojinete realmente soporta la carga axial neta. Se espera que el cojinete A siempre sea el que soporte esta carga axial, puesto que el empuje externo está dirigido hacia A. Y con el empuje FIB inducido desde el cojinete B, que también me va a mí a propiciar digamos, ese esfuerzo un poquito mayor sobre el cojinete A. Tinken recomienda dejar que el cojinete, ¿verdad? El que esté, el siguiente, ¿verdad? Que no está sometido a la carga axial, se calcula la carga, digamos, original. Eh, Siempre el cojinete A es entonces el que se va a considerar como el que está soportando la carga axial neta. Ocasionalmente, el empuje inducido desde el cojinete A, FIA, es mayor que la combinación del empuje inducido desde el cojinete B, FIB, y la carga axial externa, FAE, que es FIA, tiene que ser mayor a FIB más FAE. Y si esto sucede, entonces el cojinete B realmente soporta la carga neta axial. Entonces, la carga radial equivalente, como mencionamos anteriormente, Tinken recomienda usar la carga radial completa para el cojinete que no está soportando la carga axial neta. La ecuación de la carga radial equivalente es si FIA es menor o igual a la suma de FIB más FAE, entonces FEA va a ser 0.4 FRA más K FIB más FAE, o si FIFEB va a ser igual a FRB. Si FIA es mayor a la fuerza de empuje en B más la fuerza aplicada aquí, la fuerza axial de empuje, entonces FEB va a tener esta forma y FE va a tener esta otra. Si la carga radial equivalente es menor que la carga radial original, entonces use la carga radial original. Vamos entonces a ver ahora rápidamente el ejemplo 11.8. Este ejemplo 11.8 muestra un árbol en la figura 11.18 que soporta un engrane helicoidal con una fuerza tangencial de 3.980 newton y una fuerza radial de 1.770 y una fuerza de empuje de 1.690 newton en el cilindro de paso con las direcciones que se muestran. Aquí tenemos en la dirección X la de 1.690, que es la de empuje. Tenemos la radial de 1.770 que va en esta dirección Y, y tenemos la fuerza tangencial que viene de 3.980. Muy bien, el diámetro de paso del engrane es de 200 milímetros. El árbol funciona a una velocidad de 800 revoluciones por minuto y el claro, la separación efectiva, entre los cojinetes montados en forma directa es de 150 milímetros. La vida de diseño será de 5.000 horas y resulta apropiado un factor de aplicación de 1. El lubricante es aceite ISO VG68, 68 centistots a 40 grados Celsius, con una temperatura de operación estimada de 55 grados Celsius. Si la confiabilidad del juego de cojinetes equivale a .99, seleccione los cojinetes adecuados Tinken de rodillos cónicos de una fila. Entonces, aquí tenemos las dimensiones. Aquí tenemos el apoyo, ¿verdad? El cojinete B y aquí tenemos el apoyo en el cojinete A.
está montado de forma directa. Entonces se determinan las reacciones en el plano XZ de la figura que están dadas por RZA igual a 1327, RZB igual a 2653. Las reacciones en el plano XY de la figura corresponden a RYA a 1717 newtons y RYB a 53.3 newtons. Aquí tenemos el diagrama de cuerpos libres y aquí tenemos también en el plano XY y aquí en el plano XZ. Las cargas radiales FRA y FRB son sumas vectoriales de RYA y RZA y RYB y RZB respectivamente. Entonces, en el FRA nos da 2170 newtons, el FR1B nos da 2654 newtons. Vamos a hacer la prueba 1 con el montaje directo de los cojinetes y la aplicación del espuje interno al eje. El cojinete comprimido es a como se marca en la figura 1118. Entonces, vámonos a la figura un momento. La figura 1118B. Aquí tenemos la figura 1118A. Si se usa K de 1.5 como el valor inicial para cada cojinete, las cargas inducidas a partir de los cojinetes son FIA igual a 0.47 FRA entre Ka, tomando el factor de 1.5 supuesto para el valor inicial del cojinete me da un valor de 680 y el FIB tomando igual el 1.5 me da 832 newtons. Como FIA es claramente inferior a FIB más FAE, el cojinete A soporta la carga de empuje neto y la ecuación 1116 es aplicable. Por lo tanto, las cargas dinámicas equivalentes son FEA es igual a 0.4 FRA más KFI más FE, que esto me da 4.651 newtons, y FEB, que va a ser 2.654 newtons. El múltiplo de la vía nominal va a ser, como tenemos 5.000 horas a 800 revoluciones por minuto, comparando con el grado o la vida que se establece para este tipo de cojinetes, me da 2.67. La confiabilidad de 0.99, sacando la raíz, tenemos 0.995 para cada cojinete. En el caso del cojinete A partir de la ecuación 11.7, la entrada del catálogo C10 debe ser igual o superior a 11.5 kilonewtons. Con base en la figura 1115, tentativamente se selecciona el tipo de cono TS15100 y la copa 15245 que funcionarán con K igual a 1.67 y C10 igual a 12.100 newtons. Entonces nos vamos a la tabla. En esta tabla el TS entonces en la tabla 15.5, en la figura 11.5, tenemos acá la clasificación de la fuerza radial y la fuerza de empuje para un L10 de 3000 horas a 500 revoluciones por minuto y buscamos el cono, el 15100 con la copa 15245 que efectivamente tiene un K de 1.67 y soporta una carga de 12.100, en este caso newtons. Entonces, como el K es distinto al que se supuso, para el cojinete B de la ecuación 11.7, la entrada al catálogo debe ser igual o superior a 6.554 newtons.
Igual se selecciona de manera tentativa un cojinete idéntico al A, por consiguiente KB va a ser 1.67 y C10 a 1100 newtons. Entonces ahora para la prueba 2 se repite el proceso con K igual a KB igual a 1.67 a partir de la selección tentativa del cojinete. Se vuelven a hacer los cálculos de FIA 611 newtons, FIB 747 newtons. Se calcula, seguimos teniendo que FIA sigue siendo inferior a FIB más FAE. Entonces, el FA me da 4.938 newtons y el FRB me da 2.654. Para el cojinete A partir de la ecuación 1100, la notación correcta del catálogo debe ser igual o superior a 12.195. Aunque esta notación del catálogo sobrepasa ligeramente la selección tentativa para el cojinete A, se conservará ya que la confiabilidad del cojinete B excede 0.995. En esta sección siguiente se demostrará en forma cuantitativa que la confiabilidad combinada de los cojinetes A y B excederá la meta de confiabilidad de 0.99. Para el cojinete B, donde FEB es igual a FRB igual a 2.654 newtons, de la ecuación 11.7 nos da que es 6.554 newtons, que está obviamente más la carga que supera el cojinete escogido es mucho mayor a esta. Se selecciona un cono y una copa 15.100 y 15.245 respectivamente para ambos cojinetes A y B. Advierta de la figura 11.14 que el centro efectivo de la carga se ubica en menos 5.8 milímetros hacia el interior de la copa a partir de la parte posterior. De esta forma, la dimensión del hombro a hombro será de 150 menos 2.2 por 5.8, 138.4 milímetros. Observe que en cada iteración de la ecuación 11.7 para encontrar la carga nominal de catálogo, la parte entre corchetes de la ecuación es idéntica y no es necesario volver a introducir en la calculadora cada vez.